disfruten esta noche. Muchas gracias, Aura. Doctores, buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Mauricio Herrera, yo hago parte del servicio técnico de Boehringer como asesor técnico en la línea de pequeños animales, de mascotas, y pues para mí es un gusto poder estar esta noche acompañándoles, esta noche ustedes aquí en este evento. Me encanta realmente ver que se llenó el auditorio, teníamos un poquito de temor en que no lográramos llenar con todo el tema del paro, todo ese tema teníamos un poco de temor, pero gracias a Dios están todos aquí. Como decía ahora, esperamos que estas charlas que van a tener el día de hoy sean bastante provechosas para ustedes. Lo hicimos pensando en una temática que es de su día a día y podemos entregar algunas herramientas. Y para mí es un gusto estar hoy acompañado del doctor Juan Carlos Pirilla. Para quien no lo conoce, el doctor Juan Carlos es médico veterinario de la Universidad Central Occidente Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Venezuela. El doctor tiene magíster y doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad Central de Venezuela y tiene un postdoctorado, una pasantía de postdoctorado de la Universidad de Viena. Adicionalmente, el doctor es docente de clínica de pequeños animales de la Universidad de Santander, es propietario de la clínica veterinaria Vet Center en Bucaramanga, y el doctor Juan Carlos cuenta con una experiencia de más de 30 años en el ejercicio de la profesión clínica a nivel de cirugía de pequeños animales. El doctor también ha sido ponente a nivel nacional, a nivel internacional, y es autor de múltiples publicaciones y artículos científicos. Entonces, doctores, por favor, démosle la bienvenida al doctor Juan Carlos y que aprovechen mucho la charla. Buenas noches. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, mucho gusto, soy Juan Carlos Pirilla. Yo les quiero dar primero las gracias a Mauricio y a Aura por la atención que me han dado el día de hoy. Muchas gracias por la acogida. También gracias a todos ustedes por venir a compartir un rato con nosotros un poquito de unas cosas que hacemos y que seguiremos haciendo en el futuro. Yo a lo largo de mi carrera profesional no sé, de alguna manera he siempre ligado y mezclado un poquito la academia con la práctica veterinaria. Desde que me gradué hace 32 años, no solamente he estado en el ejercicio de la profesión, sino que también en Venezuela caí como docente en una universidad en aquel momento y todavía continúo dando clases. Pero no dando clases desde el aula, sino también dando clases desde la investigación. Porque también he corrido con la suerte también de poder hacer un poquito de investigación tanto en Venezuela como acá en Colombia, desde hace 7 años. Yo soy colombiano, pero viví toda mi vida en Venezuela y nuevamente estoy retornando a este país también. Bueno, esta charla que he preparado, que les he traído a ustedes, muchas de las cosas que vamos a tocar acá rápidamente, quizás muchos las conocen. Yo no pretendo aquí venir a descubrir el agua tibia porque no ha sido así, simplemente recordar algunas cosas, y voy a finalizar la charla con algunos ensayos, que eso es lo que me llama la atención de esta ponencia, algunos ensayos que actualmente estamos haciendo en Bucaramanga. Ensayos básicamente con Diofilaria y también con Erlinger Cañas, ¿ok? Y ahí va a ser el centro de la ponencia. Entonces, la ponencia la he titulado Enfermedades transmitidas por vectores, agentes hemotrópicos. Podemos comenzar diciendo que los agentes hemotrópicos son patógenos, ya no hablamos de hemoparásitos, como hablábamos hace 15, 20 años atrás, hematozoarios, cuando hablamos de anaplasmosis bovina, anaplasmas marginales. Los hemoparásitos son agentes hemotrópicos, porque son agentes que están en la sangre de los animales domésticos y del hombre. Ahí pueden haber bacterias, pueden haber virus, pueden haber parásitos también. Básicamente estos agentes infecciosos se transmiten principalmente por artrópodos, como son las garrapatas, también algunos agentes del orden in vitro, como mosquitos, pleurotóminos
moscas, piojos, pulgas, ocasionando enfermedades transmitidas por vectores. ¿Ok? Entonces estos agentes hemotrópicos son transmitidos por vectores y por eso nosotros le denominamos a ellos como vector-borne disease. Entonces mucha de la literatura en inglés, nosotros vamos a conseguir todo esto con esa nomenclatura. La distribución geográfica de estos agentes infecciosos es mundial, ¿no? Pero principalmente con mayor frecuencia en climas tropicales como es el clima colombiano, el clima venezolano, el clima de muchas partes de Latinoamérica. Y estos agentes hemotrópicos, que son causantes de esas enfermedades transmitidas por vectores, en su gran mayoría no solamente son agentes que van a disminuir la salud de los animales, sino que también van a causar merma en la salud humana. Por eso su gran interés, no solamente desde el punto de vista animal, desde el punto de vista veterinario, sino también desde el punto de vista humano y de la salud pública. 60% de estas enfermedades infecciosas son zoonóticas, esto lo dice la OMS, y al menos el 75%, o sea, de 4 o 3 por lo menos, de esos patógenos infecciosos son de origen animal. Y el 20% de esos agentes infecciosos, según la OMS, son enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores. Básicamente, según esta literatura, nosotros vamos a considerar como enfermedades parasitarias algunas que también son ocasionadas por hemotrópicos, como la hidrofilariasis cardiopulmonar, la subcutánea, leishmaniosis, hepatozoonosis, tripanosomiasis y babesiosis, del cual no vamos a hablar hoy acá. Y también algunas bacterianas como erliquiosis, anaplasmosis, bartonelosis, borreliosis, micoplasmosis hemotrópica y rickettsiosis. La hidrofilariasis canina, situación actual y epidemiología y control. Hidrofilariasis cardiopulmonar es una enfermedad zoonótica causada por hidrofilariasis, gusano del corazón, que es un hemato transmitido por insectos básicamente y su distribución mundial. Estos son básicamente los vectores, son algunos mosquitos de género Aedes, Anopheles y el Purex pipiens, que es el que realmente conseguimos con mayor frecuencia en nuestras latitudes. Hidrofilariasis tiene dos formas de presentación, de una forma larvaria, que son las microfilarias, son los gusanitos que conseguimos en el torrente sanguíneo, y las formas adultas de hidrofilariasis, que en su gran mayoría las hembras pueden medir hasta 30, 40 centímetros de longitud y los machos pueden medir 15 centímetros aproximadamente. En un trabajo que hicimos hace como 3 años, nos pusimos a hacer un muestreo en diferentes albergues de Bucaramanga. Más o menos testamos como unos 300 perritos de diferentes albergues y comenzamos a hacer pruebas y tinciones y varias cosas. Y una de las cosas que nosotros comenzamos a ver fue la forma, a través de una prueba de NOR modificada, la forma que tenían las microfilarias de aquellos perros. Y comenzamos a ver que muchas de ellas tenían la cola como forma de manguito. Y según la literatura, esa forma de manguito, comenzamos nosotros a ver que podrían ser, entre comillas, problemas de hidrofilaria repes. Una hidrofilaria que no ha sido todavía reportada aquí en Latinoamérica. Sin embargo, en ese mismo estudio comenzamos a hacer unas pruebas de inmunocromatografía para hidrofilaria mitis, y casi ninguno de los individuos o de los pacientes que estaban saliendo con microfilariemia positiva salían positivos al SNAP, o sea, al test. Lo cual entonces comenzamos a pensar también y a formular una hipótesis diciendo, bueno, ¿será posible que de alguna manera tengamos nosotros circulando en el país hidrofilaria repens aquí en nuestros perros? Y por eso nos hicimos esa pregunta, y esa pregunta todavía nosotros no la hemos respondido. ¿Por qué? Porque muchos de estos sueros que de hace 3 años fueron tomados de estos animales, el año pasado comenzamos a hacer pruebas de PCR para determinar entonces expresiones de antígenos, expresiones de ADN de esos individuos que eran positivos a hidrofilaria, que sabíamos que tenían hidrofilaria, pero queríamos conocer la especie, porque ni una prueba ni otra nos estaba dando la especie del gusano. Total que esa información todavía no la tenemos, está próxima a salir, pero lo que sí sabemos es que es hidrofilaria por pruebas de PCR.
Esta es una publicación y un diagnóstico en una universidad española donde se dice lo de, por ejemplo, las microfilarias de Dropilaria ignitis son de cola recta y afilada, lo que es el extremo de la cola, y en Dirofilaria repens, que era lo que nosotros pensábamos eran las puntas de las colas en forma de mangos de paraguas. Y entonces esa evidencia era la que nosotros comenzábamos a observar y o sea, nos entraba la duda si realmente era Dirofilaria repens y Dirofilaria ignitis, que era lo que les estaba comentando ahorita. También se puede utilizar como métodos histoquímicos, ¿verdad?, para la determinación de algunas características de las microfilarias a nivel de laboratorio, para determinar entonces el tipo de microfilaria que pueda estar circulando en los perros. También Wolbachia, que fue ya desde hace un buen tiempo diagnosticada y reportada ya en otros agentes infecciosos, podemos nosotros conseguirla también dentro del gusano del corazón, el cual entonces también es importante porque es una bacteria, como ustedes conocen, una proteobacteria que está inmersa dentro de lo que es el ciclo reproductivo de la Dirofilaria y que también nosotros la debemos considerar en la clínica o en la terapéutica de manera de poder controlar el ciclo de reproducción de la Dirofilaria, también manteniendo algunos protocolos terapéuticos con respecto a esta bacteria. El ciclo biológico es un ciclo biológico indirecto donde interviene un zancudo, donde intervienen unos mosquitos. Básicamente es un ciclo que puede durar de 6 a 8 meses y esto es importante siempre considerarlo y recordarlo porque parte de muchas veces de nuestras fallas en el diagnóstico puede venir porque no sabemos o desconocemos un poco el ciclo biológico o no sabemos en qué momento del ciclo pueda estar circulando la filaria. Por tal motivo, entonces, siempre es bueno recordar que los gusanos dentro del individuo, dentro del paciente, tienen un ciclo y que, por supuesto, necesitamos saberlo para poder entonces instaurar diagnósticos y tratamientos. Dirofilaria ignitis es de distribución cosmopolita, sin embargo, en este mapa podemos observar que todo lo que está coloreado de azul es ignitis, lo que está coloreado de verde es repens y lo que está coloreado de amarillo es ambas, o sea, tanto ignitis como repens. Todavía en Latinoamérica ni en América no se ha reportado ningún caso positivo de Dirofilaria repens. Estos fueron algunos datos que conseguí de acá de Colombia, donde hay algunos datos de prevalencia de Dirofilaria ignitis en perros de diferentes regiones del país. Y fíjense que llama la atención en esta tabla que he preparado cómo, no sé si a través del tiempo había habido como un subdiagnóstico de la enfermedad o del parásito, de manera de que poquito a poco, en la medida que fueron transcurriendo los años, como que los índices de prevalencia o las ratas de prevalencia poquito a poco como que fueron aumentando, ¿no? Eso quizás puede tener muchas explicaciones. Lo cierto del caso es que también muchos de estos estudios fueron hechos con diferentes formas de diagnóstico, con diferentes tipos de test. Algunos fueron hechos por serología, otros fueron hechos con inmunocromatografía, otros utilizaron las pruebas de TOT, fróntima serología y gota gruesa. Lo cierto del caso es que muchos de esos, ¿verdad?, fueron hechos, por supuesto, aquí en Colombia, y a mí me llama la atención es cómo poco a poco fueron como incrementándose. Yo le decía a los colegas que cómo es posible, por ejemplo, que entre el año 2020 y el año 2023, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, haya habido un salto de 6% a 39%. Entonces, no puede ser que las migraciones, que el cambio climático y algunas otras cosas, que también tienen que ver mucho en esta situación y por supuesto en esta dinámica parasitaria, sean las únicas razones por las cuales hayan aumentado o se determinen esos valores de prevalencia mayores. La fisiopatología básicamente es del efecto cardiopulmonar de la Dirofilaria adulta, el cual ya alojada en
las arterias pulmonares, ellas de alguna manera van a comenzar a producir una endocarditis pulmonar proliferativa debido a que hay un engrosamiento de la pared del vaso sanguíneo, lo cual va a conducir finalmente a una insuficiencia cardíaca congestiva con hipertrofia ventricular, lo cual entonces poco a poco va a ir debilitando el corazón, y lo que finalmente entonces también con la deposición de antígenos de Wolbachia y antígenos propios del parásito comienzan a producirse reacciones alérgicas de hipersensibilidad y al final entonces dar cuenta de un tromboembolismo pulmonar que finalmente es lo que va a matar al individuo. Todo eso trae una serie de signos clínicos que evidentemente podemos observar en la consulta. Un animal con tos seca y crónica, intolerancia al ejercicio, que creo que es el que mayormente acompaña a nuestros pacientes, o por lo menos es uno de los que yo más he visto. Ya cuando las fases de la enfermedad están bastante avanzadas, podemos observar hemóptisis, rinorragia, pérdida de peso y finalmente una síncope en el individuo enfermo y por supuesto la muerte, ¿no? Esto también puede acompañarse de algunos otros eventos clínicos y de algunos otros eventos hematológicos y de química que puedan estar ocurriendo dentro del individuo y por supuesto que también van a acompañar a la signología del individuo enfermo. Para el diagnóstico, básicamente, bueno, hay muchas formas de diagnóstico, pero básicamente aquí lo que les voy a tocar y les voy a recordar es que primero la detección de las microfilarias. Esto es extraído del manual utilizado por la Sociedad Norteamericana para el Control de la Dihidroxilariasis canina, por Dihidroxilaris mitis, en el cual entonces ellos allá, los veterinarios siempre conjugan o mezclan la detección de las microfilarias por observación directa o por la gota gruesa en vivo, o también por las técnicas de Wu, que es la técnica aquella muy parecida a la que utilizábamos antes para el diagnóstico del Trypanosoma vivax, y también la técnica de NOT modificado, o test de NOT, pero más que hacer para diagnóstico es para mirar más que todo el tipo de microfilaria o las características ya de la microfilaria. Muchos de estos pacientes pueden, o mejor dicho, las pruebas de microfilaremia también pueden tener su sensibilidad, y esa sensibilidad, que puede estar disminuida hasta un 20 o un 30% en los individuos enfermos, podría estar determinada porque los parásitos adultos puedan tener una localización ectópica, o las microfilarias también puedan tener una localización ectópica, parásitos de un solo sexo, parásitos muy jóvenes o hembras inmaduras, hembras adultas envejecidas, respuesta inmune en la cual se puedan presentar complejos de anticuerpos y antígenos, y tratamientos preventivos de alguna manera poco frecuentes que puedan estar aumentando la frecuencia de las microfilarias. Y el otro, que es el test de antígenos, que comúnmente utilizamos como los SNAPs de diferentes laboratorios, de diferentes marcas, y que generalmente utilizamos en la clínica y en la práctica diaria para hacer entonces los diagnósticos serológicos de la dihidroxilariasis. Sin embargo, esos SNAP o esas pruebas de caja, esas pruebas de placa, son afectadas de alguna manera por una serie de factores, entre los cuales está, por ejemplo, la presencia de una sola hembra, la presencia de solamente filarias adultas machos, la presencia o la edad del parásito, un parásito muy joven, de repente una hembra muy joven no puede expresar, no tiene la capacidad antigénica de expresar para que el SNAP pueda hacer la detección de antígenos, o una baja carga antigénica. Muchas de las veces no desconocemos esta información porque no sabemos, porque no conocemos cómo está circulando el parásito en el individuo, y muchas de las veces entonces nosotros solamente nos vamos por el puro SNAP para hacer el diagnóstico, haciendo un subdiagnóstico de la enfermedad. Para el control y la prevención, sobre todo en zonas endémicas, estamos en una región endémica de hidrofilaria, obviamente empleo de las lactonas macrocíclicas, donde podemos echar mano a diferentes de ellas, control de vectores, y también el uso de repelentes para el control de vectores, esto de manera de que se puedan disminuir las poblaciones de mosquitos o las poblaciones de vectores, de manera de que
se pueda disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad o del parásito hacia las poblaciones de perritos. Este es un paper que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo el trabajo sobre la eficacia de la Foxolaner, el NESGARD, solamente NESGARD, en la prevención de la transmisión de la Leishmania infantum y de Dirofilaria mitis en perros callejeros en zonas de alta endemicidad. Y de aquí me llamó mucho la atención fue cómo el Afoxolaner que conocemos siempre se había utilizado para el control de garrapatas, control de sarna, control de ese tipo de agentes infecciosos. Sin embargo, aquí, por supuesto, no están utilizando en el trabajo para destruir o matar ni a Leishmania ni a Dirofilaria, sino lo que hicieron fue utilizar el Afoxolaner para disminuir las poblaciones de mosquitos. Y concluyen que el Afoxolaner en este trabajo tiene efectos insecticidas, efectos adulticidas sobre los mosquitos que estaban picando a estos perros en las zonas endémicas donde hicieron el trabajo. La otra es la erlichosis. La erlicha, bueno, la erlichosis es una enfermedad infecciosa también, ocasionada por bacterias del género Ehrlichia, que son transmitidas por vectores también, en este caso garrapatas, de la especie Rhipicephalus sanguineus, y produciendo una enfermedad también transmitida por vectores, en este caso tick-borne disease. También es un parásito de distribución mundial, lo conseguimos en cualquier parte del mundo. Ehrlichia canis es una bacteria intracelular obligada, son pequeñitas, tienen pared celular, infectan principalmente linfocitos y monocitos, de ahí que produce la enfermedad llamada ehrlichiosis monocítica canina. Forma microcolonias que son las típicas módulas que vamos a conseguir dentro de las células infectadas. Tiene una serie de factores de virulencia sobre los cuales se ha escrito mucho y que son parte también de los mecanismos virulentos que puede tener el hemotrópico sobre el paciente y por supuesto generar una serie de signos clínicos y de magnitudes importantes. Y por supuesto el vector hasta ahora conocido de Ehrlichia canis es Rhipicephalus sanguineus. Es un libro que publicó la Universidad de Antioquia con la editorial Biogénesis, donde se hizo un trabajo para determinar algunos factores de riesgo asociados tanto a erlichiosis como a anaplasmosis en caninos en Barrancabermeja, Santander. De aquí no se consiguió mayor cosa, simplemente lo que conseguimos allí fue que en aquel estudio o en aquella zona un 76% de prevalencia de los individuos o de los pacientes infectados, y en esta tabla llama la atención los factores de riesgo. Ninguno de los factores de riesgo que por lo menos está citado aquí fue significativamente, o sea, estadísticamente significativo, pero eso no importa. Lo importante es, y por eso muestro esta tabla y acuso el paper, es porque lo importante que es a veces tomar en consideración una serie de determinantes, de factores epidemiológicos, de manera de que esos factores me puedan a mí también ayudar en el diagnóstico y en la prevención y control de algunas de las enfermedades infecciosas. En Colombia, la distribución geográfica de Ehrlichia, de acuerdo a estos reportes, es bastante considerable si la comparamos con Anaplasma platis e incluso con Anaplasma phagocytophilum. Yo diría que puede ser de una relación de 5:1, de acuerdo a la literatura. O sea que por cada 5 casos de Ehrlichia puede haber un caso de anaplasma, lo cual la incidencia de Ehrlichia, por lo menos lo que yo he visto, es completamente abrumadora con respecto a los casos de anaplasma. Las manifestaciones clínicas de Ehrlichia, ya todas las conocemos: una enfermedad sistémica, depresión, letargia, puede haber adenopatía, problemas respiratorios, edemas, hemorragias, falla renal o hepática y signos nerviosos. Yo últimamente, en mi práctica, desde hace un buen tiempo, yo creo que dentro de mis casos infecciosas
Los que mayormente o con mayor frecuencia estoy viendo son casos de Ehrlichia, ¿no? Y de vez en cuando vemos también anaplasma. Pero lo que me está llamando la atención es la severidad con la cual me están llegando los pacientes a la consulta. O sea, no son pacientes que únicamente me están llegando, como típicamente veía hace unos años atrás, con una historia de garrapata, con vómito y fiebre. Donde ya yo pensaba, bueno, que aquí puede estar uno de estos bichos circulando, ¿no? No, solamente individuos que me están llegando a la consulta ya con fallas renales avanzadas, con problemas hepáticos, con signos nerviosos, con convulsiones, con problemas oculares, mejor dicho, con una serie de signos clínicos que pareciera que el individuo verdaderamente estuviera enfermo desde hacía mucho tiempo. Y no, según lo que está referido por el propietario siempre no, que ha sido tratado con esto, le hemos dado esto, el año pasado le hicieron esta prueba y salió negativo y resulta que ahora está saliendo positivo, más toda la serie de signos clínicos que esto reporta el veterinario o se está viendo en la consulta. De manera que me parece que es una enfermedad. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto alguna persona con Ehrlichia, con ehrlichiosis. Yo he visto personas con ehrlichiosis, por Ehrlichia chafensis, y verdaderamente nunca los he visto así, pero sí los he visto o sea, es una enfermedad que demacra a la persona, es una enfermedad que debilita el sistema inmunológico de la persona, es como una enfermedad, pareciera como una enfermedad inmunoreactiva, tipo dengue hemorrágico, verdaderamente preocupante, ¿no? Y muchas de estas enfermedades son también transmisibles al hombre. El diagnóstico de nuestra práctica veterinaria, y también lo dice este reporte, este paper esta es una guía que me parece interesante, es una guía práctica de los veterinarios prácticos en Europa para el control, el tratamiento y la prevención de la ehrlichiosis y la anaplasmosis canina. Me parece a veces que esos papers es interesante leerlo y publicado en una revista top, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos, no? El diagnóstico es el mismo al que nosotros hacemos. Realizamos los frotis, ¿ok? Y por supuesto acompañamos esto con serología. Claro, tenemos que siempre hacer la serología porque yo no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero la experiencia mía en 32 años de ejercicio es que si yo he visto dos mórbulas escucho. Mórbulas que son mórbulas intracitoplasmáticas, ¿no? Que es el agente infeccioso dentro de la célula infectada o la célula huésped. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque pueden haber una serie de falsos negativos ahí que nosotros podamos estar reportando o viendo en la práctica, y debemos entonces acompañar esto con pruebas de diagnóstico que verdaderamente tengan un poquito de mayor sensibilidad a el frotis sanguíneo. Por supuesto, hay muchas pruebas hoy en día de las cuales podemos hacernos, no solamente están los test, sino también están las pruebas de inmunofluorescencia. En algunos sitios todavía hacen pruebas de inmunofluorescencia indirecta. Por supuesto, el PCR también se está haciendo ya, no solamente el PCR a nivel de laboratorio, sino el PCR también a nivel de clínica, de práctica privada, que también me parece que son unas, o sea, son hoy en día hacerse de esos test le dan mayor confiabilidad y por supuesto mayor garantía a lo que es el diagnóstico que se está haciendo en la práctica veterinaria. No quedarnos únicamente como antes con la pura visión clínica, con el aspecto clínico o algunas pruebitas sencillas, sino también ir un poco más allá con la sensibilidad de estas pruebas. El tratamiento es con drogas antirriqueciales. Hasta ahora, según la literatura, no hay ningún cambio, se sigue utilizando las doxiciclinas, las tetraciclinas como tratamiento de elección. Yo he estado revisando últimamente porque en unos ensayos que hicimos pareciera como que hubiese algún tipo de resistencia de Ehrlichia canis a la doxiciclina, pero aparentemente según la literatura científica no he encontrado, por lo menos yo no he encontrado hasta ahora ningún reporte que me diga que sí, Ehrlichia canis está haciendo resistencia a la doxiciclina. Y la prevención, por supuesto, que es la mejor manera de evitar la infección y por supuesto la enfermedad, al igual que hidromilaria y vino. Bueno,
Este cuento, que ya todos lo saben mejor que yo, nos ha conducido a nosotros a realizar un ensayo desde hace un buen tiempo. Ese ensayo, así como lo puse allí, así se tituló este trabajo. Fue en virtud de lo que estábamos viendo en la universidad y en mi práctica, decir, bueno, vamos a ver qué podemos nosotros aquí hacer con respecto a estas dos enfermedades que nos están afectando tanto a los perros y que también pueden estar afectando de alguna manera a las personas. ¿Por qué digo a las personas? Porque hace 2 años publicaron en Bucaramanga, en una revista Top, un grupo de investigación de la UCC, hicieron pruebas de Western blot en 300 o 400 personas de Bucaramanga y el 8 o el 10% de estas personas salieron cero reactivas a Hydrophilariae mitis. O sea, quiere decir también entonces que Hydrophilariae mitis probablemente puede estar circulando en las personas en Bucaramanga. Nosotros tomamos de los albergues con unas personas que tomaban sangre, unos bioanalistas nos acompañaron a tomarle sangre a estas personas, le tomamos sangre a 10 personas y las pasamos por los test a ver si ninguna de ellas salió cero reactora, todas salieron negativas. Entonces titulamos o diseñamos un estudio que lo titulamos así: evaluación de la efectividad de la Foxolaner más milbemicina, que es el Nedgar, Spectra, en el tratamiento de infecciones por Hydrophilariae mitis, así como la evaluación de la efectividad de la doxiciclina y clato, que es Roraxan, en el tratamiento de infecciones por Ehrlichia canis en caninos procedentes de refugios animales del área. Es un título largo, ¿no? Pero lo que se quiso aquí fue cumplir 2 objetivos, de manera de ver cuál era el efecto de uno y cuál era el efecto de otro. Por supuesto, infecciones de campo, infecciones naturales. Muy bien sabemos que a veces controlar todas las variables en esas infecciones de campo es un poquito complicado. Tratamos de buscar que los albergues fueran lo más parecido posible, cosa que es difícil. Mejor dicho, tratamos de disminuir la variabilidad para que el estudio tuviera, desde el punto de vista estadístico, una connotación importante, ¿no? Se hizo en el área metropolitana de Bucaramanga, se escogieron unos albergues de 1000 perros aproximadamente, pero previamente, hace como 3 años, habíamos hecho un pequeño estudio piloto de manera de ver si había Ehrlichia y si había Hydrophilariae en esos albergues caninos. Y efectivamente había, pero muchísimas. ¿Cuáles fueron los objetivos de este trabajo, de este ensayo? Determinar la eficacia del tratamiento de 2 moléculas de doxiciclina, 2 moléculas, en infecciones naturales de Ehrlichia canis. Determinar la eficacia del Nedgar Spectra en el tratamiento de infecciones naturales por Hydrophilariae mitis. Y tercero, validar resultados de eficacia con pruebas de reacción en cadena polimerasa. De todo este cuento, los 2 primeros están listos, el tercer objetivo todavía está en camino. A mí un colega de laboratorio Bellinger hace como 3 años me llamó y me dijo: doctor Pinilla, ¿qué le parece esto? Yo nunca lo he leído ni sé, pero bueno, vamos a ver. Y lo primero que me conseguí fue esto. O sea, que este colega no estaba lejos de la realidad. Él me propuso a mí lo siguiente. Me dijo: el Nedgar Spectra, la milbemicina oxima, se utiliza como nematocida, ¿no? Él me echa el cuento de la milbemicina, etcétera, etcétera, y me dice: vamos a probar la milbemicina como adulticida en Hydrophilariasis canina. ¿Qué le parece? Vamos a probarlo, le dije yo. Pero, ¿dónde está el sustento? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué más hay? No, encárguese usted de todo. Yo me encargué de todo eso y yo comencé a investigar y a leer. Todo el mundo me decía, y todavía, que yo estaba loco, que iba a matar a los perros, que no sé qué, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, así actúo yo como investigador. Entonces ahí me quité yo el ser veterinario y me dediqué entonces a plantear este trabajo. Que era un trabajo que me iba a servir a mí como veterinario también, porque es que a mi práctica privada también van perros con Hydrophilariae.
Entonces, lo primero que vi fue en este libro, que se me atravesó, ahí dice, es bien conocido que ciertamente esta traducción está mal hecha. Tiene propiedades adulticidas. ¿Quién? Las lactonas macrocíclicas. Ahí no dice que sea la milbemicina, pero sí habla más adelantico que la ivermectina. Nosotros, desde que yo tengo uso de razón, desde que me gradué, siempre hemos usado la ivermectina. Cuando yo trataba los casos de hidrofilaria en Venezuela, era ivermectina para todo el mundo. Ivermectina, es un perro cesaneado. Y esta es la lactona macrocíclica que hasta hace un buen tiempo todavía utiliza y todavía se sigue utilizando, pero han salido otras más moléculas. Esa milbemicina óxima no está escrita ahí, no está escrita ahí, pero podemos escribirla ahí. Pero hay que hacer tratamientos prolongados, ahí también lo dice. Ahí dice que hay que por lo menos tratar durante 16 meses y luego 30 meses. 16 meses, todos los meses darle tratamiento, o 30 meses darle tratamiento. Yo cuando leí eso lo primero, y seguramente muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero si usted mata a esos bichos ahí, el perro se va a morir, claro, seguramente. Pero también puede suceder que ese parásito adulto sí, puede producir un tromboembolismo y el perro se muere. Pero yo hablé con un inmunólogo, veterinario inmunólogo, y le dije, mira, ¿qué te parece a ti esto? Él me dice, puede ser también que el sistema inmunitario, etcétera, poquito a poco va degradando el parásito ya muerto, poquito a poco se lo va comiendo, poquito a poco, como hace con otras parasitosis a nivel sistémico. ¿Sí? Hágale, me dijo él, y lo hice. Entonces, no lo hice, por supuesto, con perros, por supuesto, eran perros clínicamente enfermos, eran perritos con cochinos, eran perritos que, por supuesto, las personas de los albergues nos dejaran hacer el trabajo porque de otra manera no podíamos hacer el ensayo. Ok. Ese trabajo tuvo unos antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? En la misma región metropolitana de Bucaramanga, hace 3 o 4 años hicimos 2 estudios de prevalencia, estudios de incidencia de estos hemotrópicos, y determinamos una prevalencia global de hidrofilaria del 6% en 4 municipios del área metropolitana. Había un municipio que resultó más prevalente, de repente por algunas características propias de la zona, donde seguramente la multiplicación o la reproducción de los vectores que transmiten la hidrofilaria puede que tengan mayor estabilidad y mayor bienestar para que ellos puedan estar allí, no así en los otros municipios donde realmente también hay incidencia de los mismos poquitos, porque posteriormente hicimos ese trabajo y determinamos que en los 4 municipios estaban también los mismos mosquitos. Lo que pasa es que en este donde está el de 19.1%, un entomólogo nos dijo que la mayor probabilidad era ahí por una serie de características bioclimáticas que no vienen al tema. En ese mismo estudio se hizo también un estudio de factores de riesgo. Todo esto se analizó por regresión logística multivariada. Dice, por ejemplo, en este caso, bueno, este es el municipio, no me interesa el municipio, pero sí me interesa, por ejemplo, razas puras. Resulta que los mestizos dio 7.3% de prevalencia contra 0. O sea, debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, los animales puros deberían ser más susceptibles, ¿no? que los animales, pero aquí dice todo lo contrario. Entonces, cuando nos hablaban de las vacas, que las vacas Holstein, por ser más puras, eran no, resulta que aquí los animales mestizos resultaron más prevalentes que los animales puros. Y resulta, usted dirá, pero animales puros, en Bucaramanga los albergues de allá de Bucaramanga hay animales puros, que fueron clasificados por nosotros como animales puros. Yo veía, por ejemplo, cualquiera de esos animales era un animal puro y era considerado como animal puro, según la clasificación que usamos nosotros. Control de mosquitos. Cuando sí se controlaba 1.7, cuando no se controlaba 10.9. Es como más razonable, por supuesto estadísticamente significativo. Y algo importante, lo que es educar a las personas, ¿no?
¿Conoce usted sobre la hidrofilariasis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando no conocía la hidrofilariasis, el 9% de los individuos o pacientes caninos salieron infectados. Pero no conoce, entonces no hay que hacer nada, no tratamos, no sabemos nada de los mosquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas tablas o estos trabajos de factores de riesgo son importantes también siempre considerarlos, porque también nos dan mucha información epidemiológica que posteriormente podemos utilizar no solamente para futuros diagnósticos, sino también para programas de prevención y control. Eso fue publicado en este paper del Veterinary Parasitology. ¿Qué nos trajo esa información anterior con respecto a lo que hicimos? En ese trabajo, 260 caninos asintomáticos se testaron, 13 resultaron positivos por frontistenido, con Giemsa, por NOC modificado 13, para un 5 y 5%, pero resulta que a todos estos se les hizo también inmunocromatografía, una prueba X, salió el 1%, perdón, salió 1, lo cual representó el 0,3%. Yo digo, bueno, primero que es como muy baja, ¿no? Nos pareció como muy baja la prevalencia por microfilaria, o sea, la microfilaria global del área nos pareció baja, pero bueno, esa fue la que salió. Pero mucho más baja nos pareció fue la otra. ¿Qué pasó ahí? Entonces nos comenzamos a hacer preguntas, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes también se las hacen acá. Puede ser, ¿qué pasó con estos falsos negativos? ¿O eran verdaderas cosas? ¿O realmente esa es la realidad? ¿No? Falsos negativos, infecciones leves, hembras inmaduras, una serie de consideraciones. Y aquí también pusimos fallas del kit. Probablemente fallas del kit. Los kits tienen una manera de prepararse, ¿no? Es una receta de cocina que usted tiene que seguir, que tiene que estar en frío, que tiene que no sé qué, que tiene que esto, que lo otro, que aplicar la pipeta de esta manera, etcétera, etcétera. Porque si esas cosas no se hacen de esa manera, seguramente pueden haber fallas. Pero todo se hizo bajo unos protocolos, unos estándares, los cuales yo creo que nada de eso. Entonces, también pensábamos, al igual que las bolitas aquellas con forma de gancho, de sombrilla, dijimos, no, aquí también se trata de otra especie de filaria, lo que estamos aquí viendo. Entonces, hay un estudio molecular en curso, yo les comentaba a ellos, desde hace un año y tanto, 350 sueros de estos albergues. No ha sido fácil porque esto es motivo también para una tesis de doctorado de una universidad acá en Colombia, en el cual se ha estandarizado, primero se consiguió el candidato, después se estandarizó la técnica y ahora ya sabemos qué es lo que está sucediendo con nuestros perritos en estos albergues de esta región del país. Esos resultados, en algún momento a mí me los van a enviar. Yo los esperaba tener para hoy, porque me los prometieron que para hoy por lo menos un preliminar, no me los dieron, no me los han enviado, pero tengo que esperar seguramente para algún otro momento, pero próximamente va a ser publicado. Es interesante porque quién sabe que esté circulando también, no solamente en Bucaramanga, sino en otras partes de Colombia. Esto se acompañó también, ¿qué es eso? Ese poco de figuritas ahí. Es que también en el mismo estudio comenzamos con una entomóloga a determinar cuáles son los vectores de mayor prevalencia o de mayor incidencia y frecuencia en estos albergues. Bueno, consideramos y conseguimos por taxonomía clásica y taxonomía molecular que ahí lo que está circulando es ripicéfalo sanguíneo como garrapata y Pterocephalide canis como la pulga del perro. ¿Okay? Los dos vectores que están circulando en toda esta región del área metropolitana de Bucaramanga. Este trabajo también viene acompañado con la determinación, que se están haciendo otras cosas también, determinando la presencia, sobre todo en ripicéfalo sanguíneo, de Rickettsia sp, pero Rickettsia sp con incidencia en humanos. Eso también está todavía en curso. Entonces vuelvo al título anterior, efecto, evaluación del NetGuard Spectra, etcétera, etcétera. Termino con lo que acabo de decir y comenzamos con materiales y métodos. ¿Materiales y métodos de qué? De la evaluación del NetGuard Spectra y del Ronaxan en
el tratamiento de la hidrofilariasis y de la ehrlichiosis canina. Se tomaron entonces 6 refugios animales del área metropolitana de Bucaramanga con historial de hidrofilaria y de ehrlichia. Se tomaron 138 perros aproximadamente, con signos de decaimiento, fiebre y anorexia, con pesos promedios entre 15 y 20 kilos. Se tomaron muestras de sangre con anticoagulante y se hicieron solamente los test de ELISA para determinación de anticuerpos anti-Ehrlichia canis y antígenos de hidrofilaria y mitis. Y también se hicieron preparados para gota gruesa y microfilaria. También se hacían las pruebas de WU, que les comenté hace rato. Lo que pasa es que no las escribí acá, pero también se hicieron algunas pruebas de WU de manera de también poder hacer las determinaciones posteriores a partir de esas microfilarias en el PCR. ¿Qué se hicieron con estos animales? Estos animales, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, al primer día se hicieron los diagnósticos iniciales de 120 animales. ¿Qué eran los diagnósticos iniciales? Los diagnósticos de los agentes infecciosos. De manera de que al día 30, al día 90, 180 y 210 se hicieran posteriores evaluaciones en todos esos animales que iban a ser tratados con Nesgar Spectrum mensualmente durante 6 meses y también tratamientos con doxiciclina durante 28 días a la dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso vivo. Todo esto también se probó a través de eficacia de tratamiento según una fórmula reportada o dada por Panarese. Es un paper que está en la literatura donde se determina la disminución del riesgo de transmisión para el agente infeccioso. En estos cuadritos podemos ver en este grupo de tratamiento de Ehrlichia canis solamente animales positivos se trataron con Ronaxan, con el genérico, y hubo un grupo de animales no tratados, todos ellos tratados también con Nesgar Spectra. 110 perros que tenían signos de decaimiento, fiebre, anorexia e historia de garrapata. De manera de ir a la fija con respecto a que los animales probablemente o tenían probabilidades altas de tener infecciones por hemotrópicos, básicamente por Ehrlichia canis. Y en el caso de hidrofilaria, los tratamientos para hidrofilaria también en animales positivos durante 7 meses. Se tomaba sangre, en el laboratorio se hacía el diagnóstico y todos aquellos animales que mes a mes iban resultando positivos a hidrofilaria por microfilaremia o por test de antígenos eran tratados mes a mes, por supuesto evaluados con rigurosidad de manera de ir viendo entonces cuál era la respuesta de estos animales con respecto a los tratamientos, tanto de Ehrlichia como de hidrofilaria. Algunos de los resultados, por ejemplo, en el objetivo 1, que fue determinar la eficacia del tratamiento de 2 moléculas de doxiciclina en perros con infecciones naturales por Ehrlichia canis. Aquí podemos ver comparación entre perros seropositivos a Ehrlichia canis antes y después de los tratamientos aplicados. Por refugio animal, 3 refugios, donde hubo la mayor cantidad, mayor frecuencia de individuos positivos a Ehrlichia. Las tablas o los resultados dan una significancia estadística para cada uno de los refugios. Sin embargo, lo que me interesa es ver la diferencia que hay entre los valores de los animales antes del tratamiento y después del tratamiento. Animales que fueron tratados con doxiciclina a la dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso vivo diariamente durante 28 días y a los 28 días nuevamente ser testados para ver cuál había sido entonces el cambio de los valores de significancia o de cero positividad en este caso para Ehrlichia canis. Esa misma tabla puesta en gráfica, también podemos ver aquí entonces la comparación de porcentajes de seropositivos. Antes son las columnas en azul y después son las columnas en amarillo. Los 3 grupos o los 3 albergues, desde el punto de vista estadístico, altamente significativos, lo cual significaría entonces que desde un punto de vista estadístico probablemente los tratamientos de Ronaxan o de la doxiciclina, mejor dicho, no Ronaxan, de la doxiciclina, efectivamente dieron
resultados satisfactorios por cuanto los individuos poco a poco se iban haciendo menos seropositivos. En este caso ya es por droga. Tenemos entonces en esta línea los individuos o los resultados de los individuos que fueron tratados con la droga genérica, los individuos que fueron tratados con el Ronaxan y los individuos o un grupo de individuos que no fueron tratados. Las columnas en amarillo son las columnas negativas y las columnas en azul son las columnas en positivo. Aquí desde el punto de vista inmunológico pueden haber algunas interrogantes, y esas interrogantes las estamos dilucidando también por PCR. El PCR lo estamos utilizando, mejor dicho, nosotros para dilucidar todo ahora, de manera de poder entonces saber si realmente estos tratamientos no solamente fueron configurados de manera adecuada, sino que también están haciendo el efecto que nosotros queremos desear. En este gráfico entonces podemos ver cómo, en el caso del Ronaxan, podemos ver que un 83.1% de los individuos resultó seronegativo, o sea, con una seronegatividad pero absoluta. Pero uno puede decir también, pero es que ¿cómo van a resultar esos animales seronegativos después de poco de tiempo con el tratamiento con doxiciclina? Estos son los resultados que nosotros hemos obtenido, y por consiguiente entonces son resultados que nosotros, para poder validar esta información, los estamos entonces corroborando a través de técnicas de biología molecular. Pero no conforme con eso, entonces quisimos ver también, porque como a todos ellos le veíamos también la signología clínica, vimos entonces que los individuos o el grupo de individuos tratados con Ronaxan, el 100% de ellos a los 28 días, y esto como veterinario a mí también me llama la atención, no presentaron signos clínicos. A los 28 días de tratamiento no presentaron signos clínicos. Mientras que el genérico, todavía algunos de ellos presentaban signos clínicos después de los tratamientos que fueron hechos durante 28 días. Y por supuesto los individuos no tratados, aunque algunos salieron seropositivos y otros salieron seronegativos, el 100% de ellos todavía estaban con una clínica manifiesta. Para el caso de hidrofilaria, que fue el segundo objetivo, fue determinar entonces la eficacia del Netgear Spectra en el tratamiento de infecciones naturales. Todos los animales que se trataron fueron animales o individuos clínicamente con manifestación de enfermedad, y también, por supuesto, con SNAPs o test positivos o microfilarémicos, ¿no? De manera de que podríamos nosotros establecer el ensayo conforme a que los animales verdaderamente estuvieran o infectados o enfermos. En esta tabla entonces vemos número de perros positivos y frecuencia para Hydrophilariae mitis por la prueba de gota gruesa y test de antígenos durante 6 meses de ensayo. Aquí están los tiempos de muestreo, el número de individuos, y en esta parte donde están los positivos podemos ver las diferencias que hay. Primero, en la sensibilidad que hubo con respecto al diagnóstico por gota gruesa y el test de antígeno, 39,6% hasta 3,3%, mientras que si comparamos el test de antígeno en cada una de estas filas, vemos como la sensibilidad, por supuesto, estaba muy por debajo, o los resultados estaban muy por debajo a lo correspondiente a la gota gruesa. Fueron 7 meses de ensayo, lo cual podría estar dando una significancia o una importancia o relevancia en cuanto al tratamiento que se le dio a estos perritos. Por supuesto que también aquí podemos ver cómo la microfilaria mes a mes iba disminuyendo, eso ya lo sabíamos, pero lo que nosotros queríamos inicialmente probar era el efecto adulticida que tenían o que tiene, que puede tener el Netgear Spectra, la milbemicina oxima, sobre los parásitos adultos de Hydrophilariae mitis en los perros clínicamente enfermos e infectados. Ese mismo cuadro lo pusimos también en gráfica de barras, y se puede ver cómo hay una disminución de la incidencia mes a mes
que fueron 7 meses de tratamiento y 7 meses de prueba de los 130 y pico de perros, de manera de que las columnas marrones podían o representan las microfilaremias mes a mes, mientras que las columnas azules representan las antigenemias. Aquí, por supuesto, si esto hubiese sido mayor, de repente pudiese tener alguna mayor connotación. Sin embargo, esto es un tema que todavía nosotros vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir construyendo más hipótesis con respecto a esto, porque queremos seguir probando no solamente esta molécula, sino otras moléculas más, de manera de poder realmente buscarle una alternativa al tratamiento de la antilofilariasis cardiopulmonar en el perro. Todos sabemos que en Colombia y en estos países, en muchos países latinoamericanos, el uso de los arsenicales es prohibido. Nosotros no podemos, acá no se puede usar, en Venezuela tampoco se puede usar la diacetamida ni el melarsoamina, ninguno de estos arsenicales para el tratamiento como droga adulticida de la hidrofilaria nitis o de cualquier otro parásito que sea tratado con arsenical, de manera de que hay que buscar alternativas para poder, y la alternativa no solamente, claro, la prevención es importante, pero ¿qué hacer con los perros que están clínicamente enfermos, que tienen fallas congestivas, que están bien enfermitos, que está muy comprometida la vida del individuo, que el corazón del animal, mejor dicho, y la persona, bueno, los dueños de los pacientes siempre muy preocupados porque el perro del paciente no mejora y sigue con el mismo problema y tiene otro perro y resulta que este también entonces ahora es foco o fuente de infección para otro perro y también puede ser fuente de infección para algunas personas, etcétera, etcétera. De manera de que estas investigaciones, estos ensayos, estos pequeños ensayos se pueden repetir, se pueden hacer para entonces conseguir algunas alternativas, por supuesto eficaces, y que no vayan en detrimento, por supuesto, ni de la salud del animal, tampoco de la salud humana, de manera que le podamos conseguir entonces algún tratamiento, por supuesto, a estos perritos. Y también, otra cosa que me llamó la atención fue este señor o este autor que describe cómo poder calcular el riesgo de transmisión de algunos agentes infecciosos transmitidos por vectores para el caso de hidrofilaria, y nosotros pudimos ver cómo antes, en la fórmula, antes y después de los tratamientos, pudimos casi un 93% de riesgo de transmisión fue disminuido. ¿Qué significa ese 93%? Que de cada 100 perros mensualmente, 93 perros tenían la posibilidad de no estar infectados con hidrofilaria. Se concluye el uso mensual de Nesgar Spectra durante largos periodos de tiempo, quizás mucho más de 7 meses, disminuye el riesgo de transmisión de hidrofilaria mitis. Disminuye el riesgo, por supuesto que sí lo disminuye. Además podría tener un efecto adulticida. Y en segundo término, el Ronaxan permitió obtener aproximadamente un 70% de curación de los perros con infecciones naturales por Ehrlichia gravis. Bueno, gracias. Esto era todo lo que yo les traía. Doctor Juan Carlos, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa, tan importante que nos compartes y con estas investigaciones, que creo que pues es muy relevante en el sentido de que es investigación que se hizo en Colombia, ¿no? Es información que tenemos de primera mano de cuál es la situación real en nuestro país. Entonces, muchas gracias, doctor, por esa información. Doctores, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la presentación o la información que el doctor Juan Carlos nos presentó, que quisiera hacerle. ¿No? Listo, parece que todo quedó claro, Doc. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, doctores, para seguir con esta noche de charla de información, pues simplemente lo que ahorita también queremos hacer es que ustedes puedan tener un recorderis de otros productos, pues obviamente hablando de lo que el doctor veía, del resultado que nos dio el Nesgar Spectra,
que ustedes puedan recordar esos productos que tenemos dentro del portafolio que tienen un efecto antiparasitario, ¿no? Obviamente, seguramente todos, y espero que todos lo conozcan, que todos lo estén manejando, como es el caso de Nexial y Nexial Spectra. Recuerden, pues a nivel de ectoparásitos, pues tenemos una protección contra garrapatas, contra pulgas y los ácaros que nos producen la sarna, tanto demodésica, sarcóptica, otodéctica, ¿cierto? A nivel de parásitos internos, pues como bien lo explicaba el doctor Juan Carlos, pues la micromicina que trae Nexial Spectra tiene un efecto nematicida. Entonces vamos a tener un efecto contra lo que es Toxopora, Toxopora canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum y pues obviamente lo que fue parte del tema del doctor Juan Carlos, que es el tema de la Tirofilaria imitis. Una parte muy importante y es este tema de la prevalencia de parásitos en Colombia. Este fue un estudio que se realizó donde se muestrearon los parques en Colombia, se muestraron materia fecal que había y querían determinar la prevalencia de parásitos, sobre todo el tema nematodos, porque recuerden que ellos son altamente zoonóticos. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Que el 61% de las muestras recolectadas fueron positivas, tengo que aquí quedaron invertidos los colores, fueron positivas la materia fecal recolectada en los parques a nematodos, principalmente que nematodos teníamos Toxócola, Ancylostoma, Tricholis y Strongyloides. Entonces, por eso, dentro de esa estrategia de One Health o de una sola salud, es que se recomienda que se haga una desparasitación frecuente, preferiblemente de forma mensual, para que evitemos la transmisión zoonótica de estos parásitos a los propietarios. Porque que creo que todos nos han pasado, si somos dueños de mascotas o nuestros clientes, tutores de mascotas, pues todos hoy en día vemos que estas imágenes se repiten frecuentemente, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes duermen con su mascota? Todos, ¿cierto? ¿Cuánto le damos besos a nuestras mascotas?